¿Qué relación existe entre la derivada y la integral? Esto es muy importante para entender esa transición de lo que se aprende en cálculo diferencial y lo que se está por aprender en el cálculo integral. Bueno, para ello vamos a iniciar viendo este pequeño diagrama en el cual es muy importante ver que se complementa un ciclo. El ciclo inicia con lo que llamamos la función primitiva, es decir, la primera función. Esta función, bueno, pues es simple y sencillamente en este caso, es una función de tipo polinomial de grado 3, que al momento de derivarla, que sería como el segundo paso de este pequeño esquemita, lo que vamos a hacer, recuerda, según las propiedades de derivación, este 3 baja y multiplica al 6, entonces por eso 6 por 3 son 18, y al exponente original restamos 1, entonces por eso aquí tenemos un 2. En este caso, la derivada de menos 8x al cuadrado también, bueno, tenemos un menos, este 2 multiplica al 8, entonces por eso tenemos un 16 y el exponente original quitamos 1. La derivada de una constante ya sabemos que siempre va a ser 0. Eso es uno de los principios básicos que se deben de recordar con respecto a las reglas de derivación. Bien, generalmente en los cursos nos brincamos de la derivada a la integral. Pero ¿qué pasa entre la derivada y la integral? Bueno, pues hay algo a lo que se le va a llamar diferencial de la función. Y este diferencial de la función consiste justamente en el hecho de que, por ejemplo, si nosotros multiplicamos aquí por dx, también lo tenemos que hacer de este lado. Entonces el dx que teníamos aquí multiplicando se neutraliza con ese que está acá. ¿Sí? Aplica esta propiedad del neutro multiplicativo, de modo que vamos a tener únicamente dy del lado izquierdo y del lado derecho ya vamos a tener multiplicando a dx. ¿A quién? Bueno, pues el resultado de la derivada de la función. Y bueno, una vez que nosotros tenemos el diferencial de la función, ya podemos proceder a lo que es la integración. Es decir, la integración y la diferencial son operaciones inversas, de modo que estas dos se van a anular, ¿sí? Por ser operaciones inversas. Y lo que vamos a hacer es aplicando reglas de integración, que según lo que veas en tu curso aprenderás con el tiempo, regresarías prácticamente a esta misma función. No exactamente a ella, porque esta constante la perdiste en el proceso de derivación, pero tú llegarías a la función 6x al cubo menos 8x al cuadrado más c. Esta más c es a lo que le llamamos la constante de integración y es el resultado de integrar justamente esta función que tenemos aquí. ¿Es grave que no regresemos exactamente a la misma función? No, ¿sale? Porque, bueno, si lo quisiéramos ver con una analogía un poco absurda quizás, tú podrías pensar que el proceso de derivación es como si sacaras un pan rebanado de la bolsa y esta es constante, vamos, este 6 fueran las migajitas que se caen. Pero si tú regresas todas las rebanadas al pan con el proceso de la integración, es decir, si tú regresas todas las rebanadas a la bolsa de donde originalmente lo sacaste, no te comiste ninguna rebanada y lo metiste tal cual, pues no pasa nada, porque en esencia el pan sigue siendo el mismo a pesar de que haya perdido quizás unas cuantas migajas. Vamos a ver un ejemplo práctico que, bueno, yo lo quiero trabajar en este caso como el volumen de un cubo. Entonces, para que entiendas cómo se cumple este ciclo, pero en un caso más práctico. Tenemos el caso del volumen de un cubo, que un cubo sabemos que tiene un largo por un ancho por un alto, tiene 3 dimensiones. Por lo tanto, para calcular su volumen, y como todas miden exactamente lo mismo, lo único que vamos a hacer es multiplicar x por x por x, es decir, x al cubo. Entonces, esa es la función primitiva, la primera función. A partir de ello, lo que vamos a hacer es ahora derivar a esa función. La derivada de x al cubo, recuerda, es, en este caso, si aplicamos la propiedad de derivar una x a la n, lo que vamos a obtener es n por x a la n menos 1. Entonces, esa es la razón por la cual aquí tenemos 3, porque el exponente original bajó. Entonces aquí tenemos el 3 por x al cuadrado. El exponente original era 3, ahora va a ser 2. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ahora vas a tener 3 caritas. Lo que estamos diciendo con este 3 es que vas a tener 3 veces x al cuadrado, es decir, caritas planas que no van a tener grosor, solamente van a tener área. Es decir, x por x, x por x,
y x por x, es decir, 3 veces x al cuadrado, como lo está indicando esta imagen. Ahora, para obtener el diferencial de esta función, partimos del hecho de que aquí vamos a multiplicar esto por dx y también lo vamos a hacer de este lado por dx. Entonces estas dos operaciones inversas se simplifican de modo que vamos a obtener algo como esto. Vamos a obtener que el diferencial del volumen, es decir, esa variación que va a haber en el volumen, es el 3x al cuadrado, el resultado de la derivada que obtuvimos anteriormente, por el diferencial de la variable independiente, es decir, por el incremento, el pequeño incremento de decremento que va a tener esta x, que es justamente, si lo queremos ver desde esta perspectiva, ahora sí va a haber un grosor, pero ese grosor puede ser pequeñito, puede ser infinitamente pequeñito o infinitamente, pues que tú no lo puedes observar, ¿sale? En la vida cotidiana realmente los diferenciales son muy chiquititos, pero aquí a modo de mostrarte cómo funciona, pues le estoy dando un pequeño grosor a estas caritas cuadradas que teníamos anteriormente. Esto de aquí ya tiene 3 dimensiones, porque aquí estamos hablando de área, pero al multiplicar por este diferencial ya estamos otra vez regresando a lo que es volumen. Entonces esto ya tiene sentido, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a tener? 3 veces ahora x al cuadrado multiplicando a dx. Entonces tienes 3x al cuadrado, cada una con su respectivo dx. Finalmente, para regresar al cubo original, lo que vamos a hacer es integrar, por eso se llama integral. Vamos a integrar estas figuritas. De modo que aplicando propiedades de integración, lo que vamos a hacer, recuerda, estas dos son operaciones inversas, por lo tanto se cancelan. En el proceso de integración las constantes siempre salen, entonces 3 es una constante, sale del proceso de integración, como le indicamos aquí. Y la propiedad de integración de una x a la n, vamos a suponer que tenemos integral de x a la n de x, siempre va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Esto no te preocupes si en este momento no lo entiendes, es una propiedad de integración que es básica. Entonces aquí lo que estamos haciendo es x a la n más 1, si el exponente original era un 2, pues ahora va a ser un 3 sobre ese mismo valor del exponente, que en este caso sería 3. Un 3 que multiplica con un 3 que divide se simplifican y estamos regresando al volumen original, que era x al cubo. Entonces estamos juntando las 3 que vimos en el paso 3. Ahora, recuerda que este más c es la constante de integración y que de acuerdo a la analogía que te hacía, por ejemplo, del pan, pueden ser esas migajitas que pueden ser muy poquitas, pueden ser muchas o pueden ser simplemente nada. En este caso, el valor de c sería 0 según la función que originalmente teníamos. Esa es la relación básicamente que guarda la derivada con la integral. ¿Qué hacen? Es un ciclo, ¿sale? De la derivación a la integración siempre se va a cumplir un ciclo que pasa por la función primitiva, después por la derivada. Entre la derivada y la integral existe la diferenciación, ¿sale? La diferencial. Y finalmente, cuando tú aplicas el proceso de integración, regresas a la función primitiva, que ya vimos que en este caso era el volumen.